todos los estudiantes del Colegio Ingeniero Schul. Soy el profesor Newton del Carpio para desarrollar el tercer tema del lenguaje, cuyo título es Los planos del lenguaje y sus variantes. Vamos a empezar, muchachos. Objetivos generales. Determinar la importancia de los planos del lenguaje y su carácter interdependiente. Conocer las características de la lengua y el habla. Distinguir las diversas variantes de la lengua, especialmente en el español. Precisamente Ferdinand de Saussure había ya teorizado desde principios del siglo XX que la lengua y el habla son los planos del lenguaje. Y vamos a enfocarnos precisamente a esos dos grandes temas que forman parte del estudio teórico de nuestra lengua. Motivación al alumno. La lengua es una herramienta muy importante en las sociedades humanas, puesto que es fundamentalmente una manifestación cultural y antropológica. ¿Por qué decimos antropológica? Porque se presenta en las culturas vivas. Todo grupo humano constituye una cultura, ya sea en la sierra, en la costa o en la selva, ¿no? También le llaman etnias. Habrás oído la palabra etnias. Toda comunidad históricamente ha desarrollado un sistema de comunicación que se denomina lengua. Y como utilizan una sola lengua que la comparten, a esa comunidad se le llama comunidad lingüística. Entonces, cuando escuches el término comunidad lingüística, no te asustes. Es solamente el conjunto de individuos que comparten una lengua. ¿Qué lengua usamos nosotros? Por supuesto que lo sabes, ¿eh? El español. Entonces, formamos parte de la comunidad lingüística hispanohablante. Los compatriotas que utilizan el quechua formarán parte de la comunidad lingüística quechuahablante. Los que usan la lengua aymara integran la comunidad lingüística aymara hablante y así por el estilo. Los que hablan en inglés integran la comunidad lingüística anglo-hablante y así, ¿no? Bien, vamos adelante, chicos. Nuestra teoría. ¿Qué es el lenguaje? Repasemos, es una facultad universal adquirida por la especie humana como producto de su evolución. Esta facultad guía el aprendizaje de una lengua por parte del niño, presenta naturaleza vocálica y articulada, según Ferdinand de Saussure. Hemos visto que es eminentemente vocálico y articulado. Por lo tanto, no es correcto decir lenguaje humano, porque sería una redundancia. El lenguaje siempre es humano. Escúchame bien, nunca puede dejar de ser humano. El lenguaje es articulado, jamás puede dejar de ser articulado. Si no es articulado, no sería lenguaje. Y los planos del lenguaje, como vamos a ver ahora, ya te dije, son la lengua y el habla. ¿Qué es la lengua? Es un producto social que permite la interacción de los individuos en una determinada comunidad lingüística. Ya te expliqué que es una comunidad lingüística. Es un sistema estructurado de elementos que están interrelacionados donde cada elemento adquiere su valor y su función. Cada lengua tiene su propia estructura compleja. Si todas las lenguas fueran idénticas, sería fácil adquirir una lengua. Lamentablemente son diferentes y hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas con atención, prestando especial atención justamente a sus normas internas que se llaman gramática. El habla, ¿qué cosa es el habla? Es la utilización que se hace de la lengua. Es por eso que lengua y habla están ligados entre sí. Son dos planos diferentes pero complementarios. La forma expresiva de cada miembro de la comunidad se llama habla y nosotros constituimos cada uno un hablante. La forma propia que tenemos de expresarnos utilizando medios vocálicos, eso viene a ser el habla. El habla es individual y la lengua es social. Y el lenguaje es universal. Aquí hay un cuadrito, lo tomé en internet, pero es interesante. Dice lenguaje, facultad o capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. Pero obviamente a través de medios vocálicos, como se ve en la imagen, ¿no? La lengua es el idioma, o sea, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una determinada comunidad. Es un fenómeno básicamente mental o virtual, como decía Saussure. El habla es la realización física, o sea, concreta del idioma, el uso individual que cada persona hace de su lengua. La manera personal de expresarnos que tenemos cada uno de nosotros se llama habla. Por eso cada miembro de la comunidad constituye un hablante. Visión tripartita del lenguaje. Aquí te invito a que observes la lengua, que viene a ser la parte colectiva, la parte virtual, como decía Saussure, la norma, que viene a ser como el modelo de comunicación, así como por ejemplo en la escuela hay normas, o existe una normativa, una casa de papá plantea a veces
reglas o leyes, eso constituye normas, y el habla viene a ser el plano individual, ¿no? La norma se ubica en medio de la lengua y el habla, ya lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Pero es un concepto nuevo, ¿no? Lenguaje. Lengua, norma y habla, acá está más entendido. ¿Qué es la lengua? El sistema de signos verbales. ¿Qué es la norma? Las realizaciones de los hablantes de una comunidad que los hablantes asumen como correctas o como adecuadas para la comunicación. Los medios de comunicación, para poderse entender con el público, tienen que acercarse a la norma todo lo que puedan. ¿Qué pasaría si se alejan de la norma? Simplemente no lo entenderíamos. O sea, imagínate un noticiero que habla a lo técnico, con un lenguaje muy, pero muy sofisticado, no lo va a entender nadie. ¿Cierto? O sea, se estaría alejando hacia arriba. Sería demasiado exquisito ya, ¿no? O también un narrador de noticias que recurra a la vulgaridad, a la obscenidad, a la grosería. Nadie lo quiere escuchar también, o sea, se estaría alejando en un sentido contrario, inverso. ¿Qué es lo correcto? Que se mantenga un término medio. Ese término medio justamente es la norma. Y la norma depende de cada comunidad. ¿Qué se le habla? Ya lo vimos ya en las realizaciones por parte de un individuo nada más, ¿no? La manera como un individuo se expresa. Diferencias. Aquí tenemos otro concepto, dialecto. El lenguaje es la capacidad humana, nuestro cuerpo está diseñado para poder comunicarnos a través del lenguaje, usando medios vocálicos, no te olvides, es de carácter universal y es un concepto abstracto, porque se vincula con el pensamiento. No se puede desprender lenguaje y pensamiento. La lengua es el sistema lingüístico con unas características propias fuertemente diferenciadas, que está presente en cada una de los códigos. Está normalizado, dice, por un código de signos determinados. Posee tradición literaria, porque se supone que la lengua es perdurable, persiste en el tiempo. Tiene un número importante de hablantes también, ¿no? Aunque en algunos casos podríamos ver que hay lenguas que de manera relativa tienen un número muy, muy reducido de hablantes. Pero en la mayoría de los casos sí son considerables. Se trata de miles, hasta de millones de individuos, ¿no? En muy pocos casos son solamente cientos o algo menos de cientos. El dialecto es el sistema lingüístico derivado de una lengua, sin diferencias muy marcadas con respecto a la lengua de origen. Está normalizado también. Por ejemplo, el español es una lengua muy extendida que se habla en diferentes regiones. Llama a los países si quieres. La forma de hablar de un mexicano, de un argentino, de un peruano es diferente. Esas variaciones se denominan dialectos. Acá mismo en el Perú no todos hablan igual. El limeño habla como limeño, el provinciano como provinciano. En el norte se habla de una manera muy diferente a la manera como se habla, por ejemplo, en Iquitos, o en el Cusco, o en Huancayo, ¿no? O en Chincha. Entonces ahí se ve el tema del dialecto y a veces cambia inclusive hasta el vocabulario, una serie de cosas que vamos a ver más adelante. Posee tradición literaria, tiene un número de hablantes más limitado que la lengua porque es más reducida. Y el habla no es un sistema lingüístico, no está normalizada, es más bien el uso del sistema. No posee tradición literaria porque está en cada individuo y se materializa en un acto concreto por parte de cada persona, de cada individuo. Plano del lenguaje, según lo postulado por Ferdinand de Saussure, son la lengua y el habla. La lengua, ahora sí te reitero, sistema verbal altamente estructurado que se utiliza en la comunicación dentro de una sociedad humana. Porque también hay sociedades animales, ¿no? Dentro de la sociedad humana. Características: es social, es psíquica, es casi fija, es teórica y es perdurable. Ahora vamos a desarrollar más ampliamente por qué razón consideramos que es social. Es social porque está dentro de una comunidad, necesariamente. Es psíquica porque es virtual y la conservamos en la mente, en el cerebro. Es casi fija porque varía con mucha lentitud. Para que se efectúe un cambio en la lengua, tiene que pasar muchas generaciones. Antes se decía fermosura, ahora se dice hermosura. Antes se decía ínsula, ahora se dice isla. Pero para que eso ocurra, ha tenido que pasar muchas generaciones. Es teórica porque tiene reglas y se puede estudiar. Por lo tanto, se puede aprender. Tranquilamente tú puedes aprender el inglés o el francés. Si te dedicas a estudiarlo, lo vas a aprender. Es perdurable porque se transmite de generación en generación. En cambio, fíjate, el habla es el uso personal y actualización del sistema de la lengua. Es el uso del sistema. Las características son contrarias a las de la lengua. La lengua es social, el habla, fíjate, es individual. ¿Por qué es individual? Se presenta en la persona.
La lengua es psíquica, el habla es psicofísica. ¿Por qué? Porque intervienen diferentes fases en su expresión. Primero la fase psíquica, o sea, mental, luego la fase fisiológica y finalmente la fase física. Tú primero piensas lo que vas a decir, después articulas y luego tus sonidos salen al exterior. Por eso es psicofísica. La lengua es casi fija, el habla es variable. ¿Qué quiere decir? Que cambia con mucha rapidez. Constantemente el hablante aprende más y más palabras. Si la lengua es teórica, el habla es práctica, porque es su realización, la manera como se manifiesta la lengua en cada individuo, eso viene a ser el habla. Si la lengua es perdurable, como es el habla, es efímera. ¿Por qué? Se extingue rápidamente con la persona. Aquí tenemos más ampliamente desarrollado, ¿no? Característica de la lengua. Es teórica, escrita en hay normas, o sea, contiene una gramática. Es social, pertenece a una comunidad lingüística. Es más o menos fija porque cambia con lentitud. Es psíquica, se produce en la mente. Es perdurable porque se transmite por generaciones. No hay ninguna forma de que una lengua se cambie por otra de manera brusca, porque no es necesario. Características del habla. El habla es práctica, acción concreta al pronunciar. Es individual, realizada por una persona. Es variable y cambia de persona a persona y cambia con mucha rapidez además. Es psicofísica, mente más órganos fonadores, ya les expliqué. Es efímera, se extingue con la persona humana. Diferencias, para reiterar nuevamente esto porque es interesante, la lengua es social y esencial, es abstracta y convencional, es estática, estable, es un patrimonio cultural y aunque pasa con el paso del tiempo, ninguno puede modificarla a su gusto porque es un bien compartido por todos los miembros de una comunidad. El habla en cambio es individual y accesoria, es concreta, es cambiante, accidental y dinámica, es más libre y creativa, depende de opciones personales, sin embargo pertenece al sistema. Es la forma como nosotros utilizamos el sistema. Aquí hay una balancita, esto también lo traje en internet. Siempre que exploro internet encuentro cositas que me llaman la atención. La lengua está formada por un conjunto de signos que conforman un código. Quienes conocen ese código lo aplican para formar la lengua. No se puede hablar de lenguaje español, inglés o chino, sino lengua española, inglesa y china, porque es un plano de lenguaje. Como lenguaje es la capacidad entre dos y más personas de comunicarse basándose en un conjunto de signos y normas que conforman cada lengua, ¿no es cierto? Que son usadas, como ya dijimos, por un determinado grupo de individuos que se llama comunidad lingüística. El habla es la facultad de aplicar y conocer esos signos para establecer la comunicación en el plano individual. O sea, cada individuo tiene un habla distinta. Saussure decía que ni siquiera dos hermanos pueden hablar de la misma manera. Y decía que el habla es el aspecto diferenciador del lenguaje. Es por eso que cuando tú te comunicas por teléfono, sin ver a la persona, puedes más o menos imaginar quién es el que está hablando. Siempre y cuando lo conozcas. Y sepas, por ejemplo, cuál es su timbre de voz, cuál es su vocabulario. Eso que lo hace personal o particular. Dice acá, compartiendo la misma lengua, el habla es particular, aún teniendo similitudes básicas. Recuerda que lengua y habla son los planos del lenguaje. Clases de lengua. Tenemos lo que es la lengua oral y la lengua escrita. La lengua oral, el mensaje se transmite por el canal auditivo, la comunicación es inmediata, tiene gran importancia los códigos no verbales, o sea, lo que llaman algunos el metalenguaje. La expresión es espontánea e instantánea. En la lengua escrita, el mensaje se transmite por el canal visual, la comunicación es pausada y procesal, o sea, es más racional. La palabra escrita es el único elemento usado en la comunicación, la expresión es mucho más elaborada. Es muy posible que uno cometa más errores en la lengua oral que en la lengua escrita, porque cuando uno recurre a la lengua escrita, es más reflexiva, más racional. Otra vez tenemos ahí la reiteración de los conceptos del lenguaje, facultad o capacidad del ser humano que le permite comunicarse con los demás. Listo, ¿no? Sabéis que esa capacidad es universal. La lengua es el código sistema de signos que emplean los hablantes de una misma comunidad. Es algo social. El habla es la utilización concreta que cada hablante hace de su lengua al emitir un mensaje. Y finalmente el dialecto, la variedad de una lengua que no ha llegado a constituirse como lengua. Y también variedades lingüísticas que poseen particularidades propias específicamente de una región.
variantes de la lengua. Llegamos al gran tema. Primero tenemos una variante diatópica de tipo regional. ¿Cómo se llama? Se llama dialecto. Por eso te adelanté ya hace un momento el concepto de dialecto. Se llama dialecto a cada una de las variedades regionales de una lengua. Esa variedad regional, en teoría, se puede encontrar en todas las lenguas del mundo. Se manifiesta en diversos aspectos. Esos cambios se dan, por ejemplo, en el aspecto fonético. Se percibe en la pronunciación propia de cada región. El mexicano habla de una manera muy particular, diferente a como habla un argentino. O el venezolano, habrás escuchado un montón de venezolanos, habla de una manera muy particular a la manera como habla el peruano. Cada uno tiene un dejo, una entonación. Ese aspecto se llama fonético. También léxico. Se presentan variaciones en el vocabulario en la región. Por ejemplo, en Argentina a un niño pequeño le dicen pibe, pero en México le dicen chavo. En España chaval. Acá en Lima le decimos chibolo. En el norte le dicen churre. En Chile, aunque te rías, le dicen cabrito. En la selva le dicen guambrillo. Entonces es un cambio léxico. En Venezuela le dicen chamo. Morfológico. Las alteraciones se producen en la estructura interna de cada palabra. Nosotros acá decimos, por ejemplo, en el Perú, cariñito, amorcito, papacito. Pero en Colombia, en Venezuela dicen cariñico, momentico. Hay un cambio morfológico ahí, ¿no? En la estructura de la palabra. Semántico. Una misma palabra expresa en otras regiones significados diversos. Por ejemplo, acá, en Lima, Perú, en el Perú, camión es transporte de carga. Lo atropelló un camión, dice. Pero en México, ¿qué significa camión? Camión significa transporte de pasajeros. Me voy, ya viene mi camión, dice. Hay un cambio semántico. Sintáctico también. Se presenta una modificación en la construcción de las frases y oraciones. Estamos, por ejemplo, en la costa, decimos, estoy yendo a la casita de mi mamá. En la sierra o en la selva, por las lenguas locales, a veces dicen, de mi mamá a su casita estoy yendo. Se hay una alteración en la sintaxis. El dialecto no varía en el aspecto ortográfico porque la lengua esencialmente es un sistema que debe guardar cierta unidad como tal. Imagínate qué pasaría si cambiara el aspecto ortográfico. Simplemente cada región tendría su propia ortografía. La lengua ya no sería un sistema. El chileno escribiría a su manera, el peruano a su manera, el argentino a su manera, cada uno a su manera. Entonces el aspecto ortográfico no debe variar jamás. La ortografía es igual para todos los hablantes de la lengua. Ejemplos de dialectos del español latinoamericano. Chita la payasá, no sé qué querrás decir con argollero, es obviamente un chileno, pues un roto, ¿no? Che viejo, pará, no sabes lo que decís, sos un gil, es un gaucho argentino. El que está en el medio, más bien es un peruanito. Estos choches están guamanes. El que está con sombrero grande, obviamente es un mexicano. No se pasen de aventado mis cuates. Y el otro es un tipo raro, ¿no? Aparece ahí para completar el paisaje. Acá también lo que te dije, ¿no? En la costa me duele la espalda. En la sierra, de mi espalda dolor sintiendo estoy pues. Y en la selva me duele de mi pecho hacia atrás, dicen ellos, ¿no? Peruano, yo te enseñaré las jergas de mi país. Sabía que no me fallarías con doritos. A cada uno habla de una manera particular. Variante diastática social, también llamado sociolecto. Algunos lo definen como dialecto social de la lengua, pero el término más preciso es sociolecto. También se le denomina niveles de lengua. Considerando que la sociedad está estratificada en clases, a cada estrato le corresponde un distinto nivel sociocultural en el uso lingüístico. Existen tres niveles diferenciados: superestándar, estándar, que también se llama norma, ya sabemos qué es norma, o subestándar. En este problema, chicos, de pandemia que tenemos ahora lamentablemente en el mundo y en el Perú, se ve nítidamente que hay clases muy favorecidas, que son las clases altas, que tienen confort, tienen comodidad, no sufren mucho, digamos, el aislamiento social, pero hay otras clases muy pauperizadas, sumamente pobres, que dependen pues, de lo que ganan en el día a día, y al perder el trabajo prácticamente se han quedado sin alimento y sufren, ¿no? Ahí lo vemos en la zona de Villa María, Villa Salvador, en algunos sectores también de San Juan del Lurigancho. Hay gente que realmente está pasando con pavor esta emergencia, ¿no? Esos son los estratos sociales. La gente que tiene plata acá en Lima vive en La Molina, en la zona pues de Surco,
en San Isidro, Miraflores, ¿no? La gente que no tiene dinero se va a los conos. Pero en medio de esas dos clases, que son la clase alta y la clase baja, está la clase media. Eso es lo que constituyen los niveles de lengua, como tú ves acá, ¿no? En nivel superestándar, propio de la clase alta, nivel estándar, clase media, y nivel subestándar, clase baja. Esas flechas indican que uno puede ascender de un estrato a otro. ¿Y cómo lo hace? A través de la educación. Así como uno puede ascender, también puede descender. O sea, puede ser, por ejemplo, que yo viva con mi familia en un cerrito, que mi padre sea un obrero nada más, no es nada malo, pero yo me preocupo, me formo, estoy estudiando en el Colegio de Ingenieros de Sturlo, llego a un nivel estándar ya. Después de eso puedo ingresar a la universidad, me vuelvo profesional, llego a un nivel super estándar. ¿Cómo lo logré? Con la educación. Pero también, si yo soy de la clase alta y no me instruyo, puedo ir degradando mi formación. Llegar al nivel estándar y llegar al nivel subestándar inclusive. Cada nivel tiene dos subniveles, lo que se llama la lengua erudita y la lengua literaria. Te explico brevemente. La lengua erudita es la lengua de los intelectuales, de los profesionales. Eso se accede solamente por la educación. Supongamos que te llevamos a escuchar una conferencia sobre medicina. No vamos a entender. ¿Por qué? No somos estudiantes de medicina ni tampoco profesionales. Pero si tú ingresas a la carrera de medicina y la estudias, sí vas a llegar a ese nivel de lengua. Y también la lengua literaria, que es propia de los escritores. Uno accede a ese nivel cuando tiene costumbre de realizar lecturas literarias, pero si no tiene lectura literaria no entiende. Si yo te digo, por ejemplo, serpentínica huye del bizcochero enjirafada al tímpano, que es un verso de Vallejo, profe, dirás, ¿qué le pasó? ¿Qué ha fumado? Profe, no entiende, habla en cristiano. Cuando te digo serpentínica huye del bizcochero enjirafada al tímpano, eso se llama lengua literaria. En el nivel estándar tenemos la lengua culta, que es aquella donde hay transmisión de conocimiento, la que se da en escuela, por ejemplo, ¿no? O cuando lees un libro, un texto escolar, es lengua culta. Es bastante ordenada, cuidada. Y la lengua coloquial es la lengua familiar, la que utilizamos con los amigos, con los vecinos, con los familiares. En el nivel de lengua subestándar está la lengua popular y la lengua vulgar. La lengua popular se caracteriza porque hay poco vocabulario, porque la persona se ha instruido muy poco o no ha tenido instrucción. Su vocabulario es pobre, pero no llega a las groserías. Y la lengua vulgar sí es la lengua que se caracteriza por las groserías, las palabras altisonantes, ¿no? También comúnmente se llama replana. Ahora, todo eso lo podemos ver en una comunidad como la nuestra, chicos, porque interactuamos en la comunidad viendo noticieros, viajando en las combis, etcétera, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en las palabras dama, mujer y germa. Dama obviamente corresponde al nivel superestándar, mujer al nivel estándar, pero germa, subestándar. Si yo digo, la dama falleció por ingerir alimentos en la vía pública, ya pues es lengua erudita, o lengua superestándar, perdón, ¿no? Si yo digo, la mujer murió por comer en la calle, es nivel estándar. Si yo digo, la germa mancó por pasar rich en carretilla, es subestándar. Un obrero, por ejemplo, sin desmerecer, estará en el nivel subestándar, ¿no? Pero si ese obrero ha leído, tiene instrucción, va a llegar al nivel estándar. Por eso te decía yo hace un momento que si bien es cierto depende de factores económicos, también está muy subordinado a la educación, a la educación. Aquí tenemos el concepto de norma lingüística. Una norma lingüística es una convención social en el uso deseable de una determinada lengua, especialmente de una lengua estándar. La forma más conocida de norma lingüística, pero no la única, es la lengua prescrita o normativa, o sea, donde no hay errores. La norma lingüística es un conjunto de reglas que determinan el uso correcto de nuestra lengua. Estas normas pueden variar según la utilización de la lengua y las propias personas. Normalmente San Marcos te dicen, indica cuál es la expresión que se aproxima a la norma o que se aleja a la norma. O también le ponen dialecto estándar, le ponen también, ¿no? Vas a encontrar algunas preguntas que te digan dialecto estándar. Se refiere a la norma. Acá, por ejemplo, chicos, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed. El médico puede hablar como médico, pero no le habla como médico porque está ante el paciente y le tiene que hablar en su propio estilo para que lo pueda entender. Pero cuando el médico se encuentra con otros médicos ya tiene un nivel más elaborado ya, ¿no? Prácticamente un nivel super estándar, ¿no es cierto? Pero acá tiene que conservar la norma para poder ser entendido.
Ejemplo de un sosolecto. En este caso, obviamente, nivel alto, ¿no? Desde un punto de vista exclusivamente científico, esto de las borrascas de fin de semana tiene muy fino, ingeniero, ¿lees? Está hablando de un nivel ya pues super estándar. Lengua vulgar. ¿Qué le pasó? Me duele el cerebro porque me le resbalé con la toalla. El hablante tiene conciencia de que su norma es deficiente y trata de corregir limitando la norma culta pero equivocándose. Por ejemplo, sabe que no es correcto decir maire en lugar de madre y lo corrige, pero extiende la regla a la palabra aire y luego dice, por favor, cierre la puerta para que no pase el ladre. Por eso a veces se oye decir toalla, bacalado, ajices, fuistes. Es lo que se llama la lengua vulgar o lengua popular, ¿no? Niveles de lengua sosolectos. Aquí hay un ejemplo mucho más didáctico, muchachos. Lengua estándar, lengua superestándar y lengua subestándar. Ahí está, fíjense. Lengua superestándar. No olviden que hoy día es el onomástico del gerente general del banco. Fíjate la palabra onomástico. Ya en un plano familiar decimos, chicos, no olviden que hoy día es el cumpleaños de la abuelita Cristina. Onomástico cumpleaños. Subestándar, flaca, no te olvides que hoy día es el diablo del Chato Miguel. Ya no es en cumpleaños, ni onomástico, sino diablo. Otros dicen el santo, ¿no? Con una intención ya básicamente un poquito más, podríamos decir, ¿no? Vulgar, entre comillas. Variante diafásica individual constituye también lo que se llama registros lingüísticos, es decir, los cambios que se producen por razones de edad, sexo o ocupación en cada individuo. Cada uno tiene su edad. Y esa edad va cambiando con el paso del tiempo, obviamente. Cada uno tiene su sexo. Bueno, eso normalmente ya no cambia, ¿no? Es definitivo. Bueno, sí sé lo que está pensando, pero normalmente no debe cambiar. Y también la ocupación, cada uno va teniendo a lo largo de su vida diferentes ocupaciones o actividades. Eso comúnmente se llama registro por edad. Mira, un niño tiene que hablar como niño. Mami, que yo teta, dice. De hecho, ya, aunque no lo veas, tú sabes que es un niño. Un joven o un adulto nunca va a decir mami, que yo teta. Dirá, pues, por ejemplo, mamá, por favor, sírveme el almuerzo, pero no va a decir mami, que yo teta. Sexo. Ay, hija, qué regia está Gisela, dice una mujer. Un varón nunca va a decir, ay, hija, qué regia está Gisela. Dirá, pues, qué hermosa es Lucecita, o qué hermosa es Gisela, ¿no? En el caso del varón. Ocupación. El paciente sufre una cefalea, dice el médico. Pero el cobrador va a decir, tío, pásame pues 2 chinas. A eso son lo que se llaman variantes diafásicas o individuales. También se le llama idiolecto. Pero no quiero mencionar la palabra de repente. Bueno, si quieres lo anotas. Idiolecto se llama, idiolecto. O sea, en la lengua hay dialectos que son regionales, sosolectos que son sociales y idiolectos que son individuales. Idiolectos. Aquí hay la variación diafásica o de situación. Dice, existe en la forma de hablar 2 estilos, el formal y el informal. En la relación entre los individuos, los 2 tipos de relación lingüística afectan a diversos aspectos de la comunicación, tales como el nivel de formalidad. O sea, no te expresas igual cuando estás con tu papá o cuando estás con un amigo, cuando estás hablando con el director o cuando estás hablando, por ejemplo, con tu compañero de clase. El modo de presentación, estilo, la utilización del léxico, control de la proxémica, que viene a ser la gestualización, el movimiento del cuerpo, el lenguaje postural y gestual también, ¿no? Todo eso tiene que ver, por ejemplo, cuando tú hablas aquí de manera formal, uno dice buenos días, el otro dice hola, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo estás? Ejemplo de dialecto polidata. Claramente se ve la diferenciación entre, por ejemplo, un adulto y un niño. Mayor y menor dice acá. Suéltenme un poquito que tengo que entender la puerta. Luego al costadito dice, feliz día, mamá. Se acerca el día de la madre, ¿no? Mamá, pero sí es la abuela. Es tu abuela, pero es mi mamá. ¿Vos sos hija? Tienen una doble vida, dice el niño que no entiende. Claro, uno nunca... claro, dice, uno nunca deja de ser hijo. Y también fui chica. Toby, la mamá fue una nena. Aquí continúa el ejemplo. Y la abuela también fue una nena. Y flaca. Y es hija también. Tiene una triple vida. Claro. ¿Y dónde están sus papás? Están muertos. Toby,
La abuela es hija de muertos. Mi abuela es una zombie, dice. Sus papás murieron cuando ella ya era grande. ¿Y vos te vas a morir? Sí, pero falta mucho, mucho, mucho. Las mamás no tendrían que tener fecha de vencimiento. Si llega esa fecha se pudre todo. O sea, claramente se ve que los adultos hablan como adultos y los niños hablan como niños. Ejemplo de idiolecto. Acá hay un ejercicio que te propongo ver con paciencia en la casa. Lo puedes copiar en el cuaderno, viendo la diapositiva. Corrige los vulgarismos de estas oraciones. Es fácil. Corte el bacalao con las tijeras. ¿Cuál es la palabra incorrecta? ¿Tijeras o bacalao? Por supuesto, bacalao, ¿no? ¿Qué se debe decir? Bacalao. Habemos llegado tarde. Allá hay dos palabras cerradas. No se debe decir habemos llegado tarde, sino hemos llegado tarde. El Manolo explicó de que llegará tarde. Aquí hay dos errores también. No se dice el Manolo, porque es incorrecto anteponer el artículo al nombre propio. Se debe decir solamente Manolo. Explicó eso, explicó que llegará tarde, pero no explicó de que llegará tarde. Así lo vas corrigiendo cada uno, ¿no? Con un poco de paciencia. En el cuaderno, por favor. Otro ejercicio también, chicos, vinculado con el tema, precisa el nivel de lengua que se usará en cada situación. Por ejemplo, una entrevista de trabajo será nivel estándar, pues, ¿no? No vas a hablar ni difícil ni tampoco vulgar. Una conferencia sobre enfermería, eso sería más bien un poco, digamos, súper estándar. Una pelea en un barrio marginal de una gran ciudad, ya ese es el nivel subestándar, ¿ve? Ahí salen ajos y cebollas, ¿no es cierto? Culebras, sapos, etcétera, todo nuestro repertorio. Tarea: responder las 10 preguntas de este capítulo que están en tu material didáctico y que se proponen a continuación. Después enviar las respuestas, pero yo quiero que sea más ordenado. Ponga el nombre del colegio, la tarea, el tema, apellidos y nombres y la resolución. Para comodidad te lo he colocado acá, pero también lo tienes en tu libro. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por tu atención. Conmigo será esta otra oportunidad. Nos estamos siempre comunicando. Cuídense muchísimo, por favor.